tienen muchas versiones, pero solo una verdad. Quiero decirles que todas estas plazas se autorizaron en los 2 últimos sexenios. Quiero invitar a los delegados para que se unan, para que nos apoyen y no nos abandonen. Y no vamos a permitir la corrupción, que quede muy claro. Nada de venta de plazas. Todo nuestro sindicato nos vendió. Porque en algunos casos hay delitos cometidos también por quien recibieron las bases. Operación Noticias, el espacio donde desentrañamos la historia, la política y la realidad que nos rodea. Las claves, los protagonistas y las consecuencias están aquí. Una emisión más de Operación Noticias, arrancando la semana prácticamente ya con todo el empuje que se necesita pues para echar adelante este país y este estado, ¿no? Hay una caricatura, no sé si la recuerdan, de Mafalda, donde se arremanga el vestido que traía, que era justamente de mangas largas, se remanga y dice, ahora sí, ¿dónde hay que empezar a empujar este país para que avance? Oaxaca necesita del apoyo de todos nosotros, necesita entendimiento, inteligencia, sí combatir la corrupción, señalarla, pero también ser propositivos, porque como nos gusta en Oaxaca hacerla de pedo, nos encanta, todo es un problema, si se construye algo, si no se construye, si se otorga dinero para un proyecto o si no se otorga, siempre hay un grupo de gentes inconformes, y decía yo y lo vuelvo a repetir, ante el panorama económico y político nacional e internacional, necesitamos unidad, necesitamos estar unidos y una actitud propositiva para adelante, para adelante. Si voy a abrir una empresa, echarle todos los kilos. Si voy a trabajar, echarle los kilos que suba yo en mi trabajo. No, paros, plantones, protestas, que no se hartan. Fíjese, hoy estamos viviendo un tremendo infierno por el tema de los aranceles. Y todavía no han comenzado a ser tan palpables. Apenas empezó. Ahí viene la probable recesión, que Dios nos agarre confesados, y ahí viene todo el viento helado del desempleo. Porque si por causa de los aranceles se tienen que cancelar plantillas laborales, no le quiero decir. Si hay que cancelar plantillas laborales, va a empezar a haber una gran cantidad de personas que no tengan cómo llevar el sustento a casa. Por efecto de los aranceles, claro, como consecuencia. Pero hay mucha gente que lo menciona ya, que se habla, se ha puesto de moda el asunto de los aranceles. Ya sabemos las respuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum, de todos. Y a mí lo que me gustaría es saber qué tiene que decir Andrés Manuel López Obrador, que es responsable de muchos de los problemas que hoy estamos viviendo. El mejor presidente de la historia, la tostada. ¿No es cierto? ¿Qué tiene que decir? Bueno, pero antes, para empezar, vamos a ver cuál es la definición de arancel. Vamos a verlo. ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto o tasa que se aplica a la importación o exportación de bienes y servicios entre países. Se trata de una medida de política comercial que puede ser utilizada para proteger la industria nacional, generar ingresos para el gobierno o regular el comercio internacional. Tipos de aranceles. Arancel ad valorem se aplica como un porcentaje del valor de los bienes importados o exportados. Aranceles específicos se aplican como una cantidad fija por unidad de medida de los bienes importados o exportados. Aranceles mixtos combina elementos de los aranceles ad valorem y específicos. Propósitos de los aranceles: protección de la industria nacional. Los aranceles pueden ser utilizados para proteger a la industria nacional de la competencia extranjera. Al aumentar el costo de los bienes importados, los aranceles pueden hacer que los productos nacionales sean más competitivos
en el mercado. Generación de ingresos. Los aranceles pueden ser una fuente de ingresos para el gobierno. Los aranceles recaudados pueden ser utilizados para financiar programas y servicios públicos. Regulación del comercio internacional. Los aranceles pueden ser utilizados para regular el comercio internacional y proteger la economía nacional. Al controlar la cantidad de bienes que se importan o exportan, los aranceles pueden ayudar a prevenir la sobreproducción o escasez de bienes. Impacto de los aranceles. Aumentos de costo. Los aranceles pueden aumentar el costo de los bienes importados o exportados, lo que puede afectar a los consumidores y a las empresas que los comercializan. Esto puede llevar a una disminución en la demanda de bienes importados y un aumento en la demanda de bienes nacionales. Disminución de comercio. Los aranceles pueden disminuir el comercio internacional y afectar la economía de los países involucrados. Al reducir el comercio, los aranceles pueden llevar a una disminución de la producción y el empleo. Represalias. Los aranceles pueden generar represalias por parte de otros países, lo que puede llevar a una guerra comercial. Esto puede tener consecuencias negativas para la economía global y el comercio internacional. ¿Qué es un arancel? Es un impuesto. A ver, hay mercancías vamos a poner el caso de México. Hay mercancías que se producen en México, como un auto, como un electrodoméstico, como aguacate, o sea, desde producción agrícola hasta producción manufacturera, o sea, ya más elaborada, industrial. Esa producción, una parte se consume en México, pero hay una parte muy importante de esa producción que es para el mercado de los Estados Unidos, principalmente. ¿Por qué se dio así? Pues por los tratados comerciales que ha habido. Entonces, el aguacate en México, pues se produce una parte para el mercado nacional y otra parte muy importante para exportarlo a Estados Unidos, para enviarlo a Estados Unidos. Ese aguacate ahorita no paga ningún impuesto por cruzar la frontera y venderse en las tiendas comerciales de Estados Unidos. No paga ningún impuesto por venderse en Estados Unidos. Cero. ¿Qué son los aranceles? Quiere decir ese impuesto. Estados Unidos ahora va a cobrar impuestos a todo el mundo por recibir mercancía de otros lados, por importar. Si hubieran puesto arancel al aguacate, entonces en Estados Unidos tendrían que haber pasado la frontera, se produce aquí, pero les cobran un impuesto para venderlo en Estados Unidos. Entonces, si a México le hubieran puesto aranceles en todo, pues hubiera sido más caro en Estados Unidos. Claro que el aguacate pues no se puede producir en Estados Unidos, ¿verdad? Pero hubiera sido más cara su venta en Estados Unidos y eso probablemente hubiera disminuido la cantidad de aguacate que se vende allá. Informó Abisai Canseco. Sea como sea, Donald Trump ha hecho un abuso extremo en imponerle aranceles a las mercancías de todos los países del mundo, en especial los de México. O sea, más allá de lo que significa y de cómo pueden aplicarse en diferentes situaciones, hoy la manera en que los puso Donald Trump es un abuso total por parte de un país que tiene una superioridad económica sobre el nuestro. En este caso pudimos platicar con el presidente del Colegio de Economistas, Félix Clímaco, quien señaló que los aranceles reflejan una reconfiguración del orden geopolítico mundial. Ahorita le digo cómo entender esta parte. Superando el sistema establecido en Bretton Woods luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué se refiere cuando nos dice que es una reconfiguración del orden geopolítico? Bueno, la geopolítica es cómo se ejerce la política de las cosas
por el lugar donde físicamente se encuentra un país. Por ejemplo, el canal de... el Istmo de Tehuantepec es una referencia geopolítica para los demás países de Asia, de Europa y de América. ¿Por qué? Porque al estar ubicado en el Istmo de Tehuantepec, físicamente, ahí va a comenzar a circular un gran paso de mercancía. Ojalá, Dios quiera. El Canal de Panamá tiene también la ubicación geopolítica de estar en el punto más estrecho de América Central. Por eso fue fácil abrir un conducto en el que los océanos Atlántico y Pacífico se unieran y permitieran el paso de grandes buques que llevaran cantidades enormes de mercancía, que lleven porque sigue funcionando. Entonces, en la geopolítica que tiene el Istmo de Tehuantepec, le va a sacar una ventaja al Canal de Panamá, a un grado tal que se habla de que a lo mejor hasta lo pueden sustituir. Bueno, ¿a qué se refiere en esto? En este tema, que después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema económico establecido en Bretton Woods, es una calificadora, daba una forma por cómo están ubicados los países, cómo desarrollaban sus actividades comerciales. Tanto que se generó la frase, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, justamente por la influencia económica que se tiene del país. Las cosas han ido cambiando, pero más o menos se habían establecido entre lo que era la Unión Europea, lo que es Estados Unidos de Norteamérica, lo que es México y lo que es Centro y Sudamérica. Hay un orden geopolítico. Ahora, con esta nueva forma que tiene Donald Trump, está variando el sistema geopolítico. Vamos a ver cómo nos explica la siguiente nota. Aunque México y Canadá se mantienen sin cambios significativos respecto a la política arancelaria de Estados Unidos, luego de imponer aranceles recíprocos a más de 180 países el 2 de abril, y estos se quedaran en pausa luego que el mandatario estadounidense Donald Trump decidió retomarlos en los próximos 90 días, las afectaciones más severas se definen por el grado de productos que exportan, señaló el presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca, Hugo Félix Clímaco. Pues se dañan porque la demanda de los productos que exportan termina siendo menor. Y no solamente eso, sino se daña también pues por la incertidumbre, por toda esta locura que significa ahora sí, ahora o no, ahora todo el mundo, ahora incluso la fórmula con la que se establecieron los aranceles fue objeto no solamente de burlas, sino también de una gran preocupación por la ignorancia que muestra el equipo de Trump en el entendimiento de los mecanismos del comercio mundial. Así también el economista Hugo Félix Clímaco dijo que las aplicaciones arancelarias tienen el trasfondo de una reconfiguración del ordenamiento geopolítico mundial, aún así pasando el orden establecido en la conferencia de Bretton Woods, donde se sentaron las bases de las instituciones económicas internacionales que regirían el sistema económico global tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto, en realidad, ya como una reflexión más de mediano plazo, pues es un reordenamiento geopolítico mundial. Y podemos ver que a otros países les pide otras cosas. A México, ¿qué le pide? El tema de la seguridad, el tema de la inmigración, el tema de las aduanas, y seguramente habrá otros temas que formen parte de la agenda binacional. Y a otros países, por ejemplo, Canadá, el paso por el Círculo Polar Ártico, también Groenlandia, en fin, es una herramienta para reconfigurar el orden mundial, y yo creo que desde la semana pasada podemos hablar de un fin de las instituciones y del orden establecido en la conferencia de Bretton Woods. Claro. Ahora ya estamos hablando de una cosa muy diferente, un panorama mundial distinto. Informó Julia Vallarta.
Hay que recordar que siempre los países que ganan en una guerra, en este caso en la Segunda Guerra Mundial, donde es derrotado Alemania, Japón, Italia, y los grandes vencedores son Rusia, Estados Unidos y los países que fueron aliados, pues son los que determinan cómo va a ser la economía. Se reparten el pastel. Hoy plantea el presidente del Colegio de Economistas que ese orden puede estar variando a partir de la implicación de los aranceles. ¿Por qué? Porque no solamente son los aranceles, son cosas que está pidiendo de manera conexa a esa exigencia. Vamos a ir a un corte, de regreso vamos a ver algo que ha sido imponeado, sí, no, qué tanto realmente se le está aplicando de aranceles a México y a Canadá. Regresando del corte se lo digo. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca, porque se decía que se había puesto en jaque al gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado, pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy ¿tendrá consecuencias? Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea, porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar comida en los supermercados. En fin, hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte, porque es caro, porque es un trámite engorroso, y mucho más para obtener una visa.
o nunca te la otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países, más, ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya la manera de querer ingresar ya era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada. Yo qué diría, oye, pues dile a tu casero, si es que la rentas, que la arregle. Dile a tu papá, el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las cosas. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México, ¿por eso van a tratar bien a nuestros paisanos en Estados Unidos? Bien, pues continuamos aquí en Operación Noticias. Y mire usted, México y Canadá, pues son países que no tendrán o aparentemente no tendrían una repercusión mayor. Sí nos fue mal, pero nos pudo haber ido peor, ¿no? Como yo diría, nos pudo haber ido de la chingada, pero nos fue jodidos nada más. ¿Por qué? Porque si hay aranceles que se están aplicando al aluminio, al acero, ¿cuáles quedan exentos? Ha dicho de Donald Trump, pero quién sabe si no se le ocurre otra cosa al rato. Son los productos que están clasificados dentro del Tratado de Libre Comercio. Y entonces el problema es que Trump se la ha pasado despotricando contra el Tratado de Libre Comercio. Se la ha pasado diciendo que fueron ventajosos México y Canadá. Pero luego voltea y los apapacha, ¿no? No, a ustedes no les voy a poner estos aranceles. ¿Cuál irá a ser la verdad? Habrá que verlo. Por lo pronto vamos a ver cómo quedamos, ¿no? Con estas últimas declaraciones. La administración de Donald Trump dio a conocer en días pasados que la carga de aranceles que impuso comienza con una línea base del 10% a todos los países del mundo. Es un esquema de aranceles recíprocos para múltiples naciones con las que, según Estados Unidos, tiene una balanza comercial poco favorable, en donde México y Canadá, por ser sus principales socios comerciales, quedaron exentos de los aranceles recíprocos más altos. Esta acción fue principalmente influida por el Tratado de Libre Comercio que existe entre las tres naciones. Sin embargo, recordemos que todas las importaciones estadounidenses que no estén dentro del TECMEN se verán afectadas por un arancel general del 25%. El caso de México, Canadá, es cero. Ahora, esto quiere decir la siguiente, por favor. ¿Qué cosa? Voy a tratar de resumir. Bueno, primero, funciona la estrategia de la presidenta Sheinbaum. Ahí está la traducción. Se tuvo el 0% que ya mencioné. El tratado se mantiene. Eso es un logro mayor. No lo demos por sentado. Porque en un nuevo orden comercial fundado en tarifas, es muy difícil que sobreviva un tratado de libre comercio. Cabe señalar que por el TECMEN en México se ha logrado la protección de más de 10,000 millones de empleos, informó Abisei Canseco. Qué curioso, ¿no? La izquierda, el PRD, Morena,
siempre atacaron al liberalismo, al neoliberalismo. Los neoliberalistas, esos neoliberalistas, prianistas, atacando el libre comercio. A Salinas, o no se acuerda que era el innombrable para López Obrador, cuando llegó al poder, no le tocó un pelo, que ya no tenía pelos Salinas, pero no le tocó el poco que le quedaba. Y ahora resulta, escuchó usted a Marcelo Ebrard, ¿no? No es algo menor sostener el Tratado de Libre Comercio. Es más, hoy nuestra tablita para agarrarnos, económicamente hablando, es el Tratado de Libre Comercio, porque son los artículos que no van a recibir aranceles. ¿Cómo cambia la vida, no? ¿Cómo cambia? Bueno, retomando al presidente del Colegio de Economistas, Hugo Félix Clímaco, señaló que aunque México no tuvo afectaciones mayores, sino las que ya teníamos, ojo, no nos quitaron los aranceles. Lo que hicieron fue no aumentarnos más aranceles como a otros países. Y la sombrilla fue el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Sí hay impactos económicos, dice Hugo Félix Clímaco. Escuchemos. Luego de las medidas arancelarias de Estados Unidos a más de 180 países, donde México logró privilegiar los productos incluidos en el TEMEC, no obstante el aluminio, el acero y el sector automotriz no, el panorama financiero global y nacional ha tenido repercusiones inmediatas. Hugo Félix Clímaco, presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca, explicó que el mercado financiero estadounidense tuvo bajas inmediatas en la semana donde fueron impuestas estas medidas arancelarias, con 3 días negros donde la bolsa de valores se desplomó, provocando que inversionistas retiraran su dinero en activos de mayor riesgo hacia activos más seguros, efecto llamado vuelo hacia la calidad. El tema financiero, como vimos, jueves, viernes y lunes negros, bajaron mucho las bolsas, después se recuperaron un poco. En conjunto, en los mercados financieros se está viendo lo que se llama un vuelo hacia la calidad, es decir, hacia activos que tienen mayor calidad. Por ejemplo, los bonos del Tesoro estadounidense, los bonos del Tesoro de Japón, y en el caso del mercado mexicano, pues los ETs y otros bonos de otras características, pero del gobierno, en vez de las acciones. Sin embargo, a México le fue relativamente bien. No quiere decir que no nos afecte. Quiere decir que hemos sufrido, como todo el mundo, un golpe, y que en ese golpe hay muchos perdedores y pocos ganadores. Por lo anterior, Hugo Félix Clímaco, presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca, indicó que si bien México no tuvo afectaciones graves, las afectaciones indirectas se reflejan en menores proyectos de inversión en Estados Unidos y México de todo tipo, lo que desencadena menor manejo de dinero en la economía y así también se afectan las remesas que entran al Estado. ¿Cómo nos puede afectar al ciudadano común, al ciudadano oaxaqueño? Pues porque en la medida en que hay menos dinero disponible para el financiamiento de las empresas en el mercado financiero, esto se traduce en menores decisiones de inversión, menores proyectos que se financian, menores plantas de manufacturas, menores proyectos de todo tipo. Y por lo tanto, pues hay menos crecimiento, menos dinero en la economía. Sí. Y si tienen nuestros paisanos menos trabajo en los Estados Unidos, pues mandan menos remesas. Pero no solamente eso. También, por ejemplo, en la economía oaxaqueña, la inversión inmobiliaria que vemos y que es común en el centro histórico y en otras partes de los valles de Oaxaca, de extranjeros y de otras personas también mexicanos que por el boom turístico están invirtiendo en inmuebles, pues seguramente se va a ver menos de eso. Informó Julio Vallarta. Bueno, y preguntando en las calles a la ciudadanía oaxaqueña su opinión sobre este tema, pues algunos dijeron que era muy importante que se hiciera otra asamblea para informarle a la gente cómo está quedando lo de los aranceles. Vamos a escuchar.
La ciudadanía oaxaqueña opinó que sería conveniente que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realice otro evento masivo en la Ciudad de México para informar al pueblo la situación actual de los aranceles impuestos por los Estados Unidos de América, pues señalaron que muchos individuos desconocen qué es un arancel, cómo funciona y cómo afectan estos a las economías nacionales y locales. A lo mejor sí, ¿no? Porque no todos entendemos con claridad en qué consistió la decisión final. Lo que se sabe es que Trump suspendió los deseos o el propósito de aplicar los aranceles, pero nada más. No se sabe cosas que deben haber sucedido y que los ignoramos, ¿no? No, yo digo que con la primera reunión que realizó se explicó bien y en sus conferencias que da lo explica bastante bien, no es necesario otra asamblea, ¿no? Sí, para mí está bien así como lo explica y como lo informan los medios de comunicación. No, la verdad no entiendo la verdad. ¿Por qué ustedes no están enterados de los aranceles? No sé, la verdad, ¿a qué se refiere a los aranceles? La verdad? No sabré exactamente si es algo conveniente o no. Entonces creo que eso sí es una información muy importante porque afecta al sector económico. Entonces podría ser que sí igual sea conveniente. La cuestión de economía en nuestro país pues es un tema de importancia, entonces considero que pues la presidenta sí debería de pues volver a dar una reunión y explicar bien este tema, ya que pues tal vez para muchas personas en nuestra sociedad no queda claro o muchas personas en varias comunidades desconocen lo que es el tema de los aranceles. Informó Abisei Canseco. Pero la pregunta sería, ¿quedó claro en esta reunión pasada? ¿Se acuerdan que terminó siendo un festejo y hablaron de la reforma judicial? ¿Otra reunión masiva está pidiendo esta gente? Mejor vamos a un corte. Regresamos. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca, porque se decía que se había puesto en jaque el gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado, pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy ¿tendrá consecuencias? Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen,
Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea, porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar comida en los supermercados. En fin, hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte, porque es caro, porque es un trámite engorroso, y mucho más para obtener una visa, o nunca te la otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países, más, ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya la manera de querer ingresar ya era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada. Yo qué diría, oye, pues dile a tu casero, si es que la rentas, que la arregle. Dile a tu papá, que el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las comodidades. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México, por eso van a tratar bien a nuestros paisanos en Estados Unidos. Y bueno, hay opiniones de todo tipo, y la verdad, pues somos respetuosos de todas las que se tienen que dar. Por ejemplo, el subsecretario de Economía del Gobierno del Estado, Íñigo Aragón García, menciona que de manera directa no hay afectaciones para Oaxaca por los aranceles, porque definitivamente como los que se quedaron firmes fueron el acero y el aluminio, entre otros, pues Oaxaca no es un gran productor de acero y de aluminio, ¿no? No tenemos muchas fundidoras ni tampoco muchas exportadoras de esos productos. Más bien no tenemos ninguna para acabar rápido. Sin embargo, donde sí nos puede afectar es cuando vienen los productos de regreso. O sea, aquellos que exportan y les cobran aranceles, pues obviamente los productos que vengan de regreso tendrán un mayor costo. Vamos a escuchar cómo lo dice. Si bien México ha esquivado el embate de los aranceles recíprocos que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a 185 países que no forman parte del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, México fue afectado por aranceles a productos que no forman parte del TEMEC, pero que representa el 50% de los envíos hacia Estados Unidos, la industria automotriz, el acero y aluminio, con un 25% de aranceles a sus importaciones a Estados Unidos. Al respecto,
respecto, el subsecretario de Fomento Económico y Atracción a la Inversión de Gobierno del Estado aseguró que Oaxaca no se verá afectado directamente por la imposición de estos aranceles, pues dijo los productos oaxaqueños entran en el TEMEC. A nivel nacional funcionan los tratados de la buena relación que tiene México y también lo bien que está posicionada la economía mexicana. Particularmente en el estado de Oaxaca, nosotros no nos vemos afectados por los aranceles porque la mayoría de nuestros productos, como las artesanías, la agroindustria, textiles, están dentro del tratado y por eso no recibe aranceles. De hecho, es una gran oportunidad para Oaxaca, para nosotros poder fortalecer estas empresas, poder fortalecer esos productos y que aprovechen esta oportunidad que otros países que compiten con nosotros podamos aprovechar esos nuevos mercados. Aun cuando Oaxaca es el octavo estado del país que más remesas recauda de Estados Unidos, Íñigo Aragón, subsecretario de Fomento Económico de Oaxaca, indicó que hasta el momento no hay indicadores que señalen la disminución de remesas que entran al estado, a lo contrario del mercado bursátil de Estados Unidos por la pérdida económica. Así también dijo que ante este panorama, Oaxaca se convierte en una zona atractiva para inversionistas extranjeros. En estos momentos no ha habido ningún indicador que disminuya las remesas. Tendríamos que esperar para poder tener alguna estadística, pero a un par de días después de los anuncios, quien realmente se ha visto afectado es el mercado bursátil de Estados Unidos. Más bien, ellos están perdiendo bastante dinero en sus empresas, en el mercado bursátil, y yo creo que fortalecerá indirectamente a México. Sobre todo con el corredor interoceánico, se vuelve un punto medular, ya que aquí pueden aprovechar el tratado, que tendrán menos aranceles, y además es un lugar privilegiado para poder surtir a todo Estados Unidos desde la costa este. Entonces, claro que sí, Oaxaca se posiciona justamente en el centro de la discusión y es una gran oportunidad. Informó Julia Vallarta. En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, la Canacope por sus siglas, Iván García Hernández, él dijo que la imposición de aranceles pues es un acto, es una política negativa y retroactiva. Ya lo sabemos, ya se ha dicho a la saciedad, pero sigue el dedo en el renglón por parte de Donald Trump. Escuchemos al presidente de Canacope. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Oaxaca, Iván García Hernández, consideró que la imposición arancelaria unilateral que ha tomado el gobierno federal de los Estados Unidos, encabezados por Donald Trump, es una política negativa, la cual traerá más complicaciones a la economía de ese país y generará una burbuja inflacionaria para las economías de los demás países. Consideramos que es un retroceso en el comercio mundial. Esta política de competir y no convivir realmente va a generar una afectación grande en las cadenas de suministro a nivel mundial, cosa que ya está sucediendo, y evidentemente va a generar una burbuja inflacionaria en las economías de todo el mundo. Ante la incertidumbre que existe en todo el mundo de que el mandatario de los Estados Unidos quiere imponer más aranceles o crear unos nuevos, el presidente de la Canacope, Iván García Hernández, señaló que las y los empresarios han comenzado a enfocarse en acciones para fortalecer el comercio local. Se están empezando a generar planes de fortalecer el comercio local, el comercio justo. Muy puntualmente es explorar nuevas fuentes de energía, sobre todo ya no depender de las energías fósiles, ver energías solares, energías eólicas, y también explorar la cuestión de producción de nuevas materias primas, pero muy enfocados al tema del consumo local. Informó Abisaí Canseco. En términos generales, entonces, para tratar de ir cerrando algunas ideas del tema, los aranceles han sido benéficos en casos específicos, en algunos momentos, pero en este caso, la manera tan intensa de aplicarlos, tan unilateral, no derivada de un acuerdo entre países y a tantos países al mismo tiempo,
pues colocan el asunto en una situación inédita. Nunca ha sucedido eso. Ningún presidente de Estados Unidos ha tomado esas decisiones tan radicales. Pero sumado al tema de el ataque a la inmigración hacia los Estados Unidos, la expulsión de personas que se encontraban ahí laborando sin papeles, hay que decirlo. Que hay que también reconocer que ese tema ya se detuvo considerablemente. No está con la intensidad que llegó. Parecía claramente que al principio la idea era entrar a tambor batiente. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a las promesas de campaña que hiciera Donald Trump. Hoy, a la distancia de ese tiempo que fue tan turbulento, pues ya no se tienen esas acciones, esas actividades de expulsión de migrantes. Realmente no ha trascendido a temas mayores. Pero sumado a que se incrementan los costos de productos, se reduce la mano de obra, hay que decirlo, económica que tenía Estados Unidos con toda la gente de Latinoamérica que le llegaba, pues obviamente el resultado ha comenzado a ser desastroso. Los aliados directos de Donald Trump, como Elon Musk, se han quejado. Incluso él la semana pasada realizó declaraciones en las cuales manifestaba la inconformidad ante el tema de las políticas que se estaban siguiendo. Apple perdió millones, Nike perdió millones en esta etapa. No pueden estar contentos, no pueden y no lo están. ¿Qué va a suceder ante esta forma que tiene Donald Trump? Va a tener que recular, va a tener que echarse para atrás en muchas de las decisiones que ha estado tomando, porque de alguna manera debe quedar claro que las cosas no son como él se las está imaginando o como él las está planteando. Los giros ante estos fenómenos sociales y económicos pueden ser hasta imprevistos y la economía se puede pues asentar de una manera que no lo espera ni siquiera el mismo Donald Trump. El asunto concreto es, ¿habrá reversa en varias cosas? Yo creo que sí. Sin embargo, ¿qué va a suceder? Pues que no permite hacer una planeación económica concreta. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que hay que decirlo también, así como se habla de cosas malas, hay que hablar de cosas buenas, ha tenido una actitud muy prudente, se ha mantenido administrando el conflicto que representa para México temer estas decisiones económicas de fuera. Sin embargo, también ha tenido pues que decir que tenemos un plan B y nadie lo ve, tenemos un plan C y nadie lo conoce. Entonces, si no tenemos claridad en la respuesta, es también en buena medida porque no tenemos claridad ante la magnitud de los problemas que está planteando Donald Trump. Y no sabemos cuáles van a seguir, cuáles va a quitar, en qué momento se le puede ocurrir otra cosa. Las cosas como las estábamos viviendo hasta antes de la hora de Donald Trump llevaron décadas en asentarse, llevaron mucho tiempo en colocarse donde estábamos. Y él está llegando y dice, yo prometí en campaña esto y aquí está. La lucha contra las drogas, el problema de la inmigración hacia Estados Unidos, el problema de los asuntos económicos y estupideces, perdón decirlo así, hasta de cambiarle el nombre al Golfo de México y ponerle Golfo de América. O pedir que Canadá se convierta en un estado más de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro que le dijeron que no. Y que también se iba a apropiar o comprar Groenlandia. En fin, vamos a ver qué cosa sucede en breve. Y al menos este año hay que aguantar la embestida. Vamos a un corte, regresamos a concluir.
de algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca, porque se decía que se había puesto en jaque el gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado. Pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy tendrá consecuencias. Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada a los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea. Porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar comida en los supermercados. En fin, hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte, porque es caro, porque es un trámite engorroso, y mucho más para obtener una visa. O nunca te la otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países, más, ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya la manera de querer ingresar ya era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada. Yo que diría, oye, pues dile a tu casero, si es que la rentas, que la arregle. Dile a tu papá, el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las cosas. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis
tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. Y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México, ¿por eso van a tratar bien a nuestros paisanos en Estados Unidos? Bueno, nos estrenamos también en estos días con una noticia lamentable, de otra índole. La muerte del escritor peruano Mario Vargas Llosa, autor de diferentes obras muy reconocidas, como La Casa de las Cuatro Esquinas, como esta novela que retrataba al dictador panameño, me va el nombre. ¿Cómo? Bueno, Tiempos Recios, pero la otra, la de La Fiesta del Chivo. Tremenda novela, tremenda. Bueno, como esas, varias. Pero también es el último de los exponentes de una generación de intelectuales que desafiaron al poder desde la palabra. Tenía 88 años de edad. Había sido ya Premio Nobel de Literatura 2010 y me acuerdo de esa que causó gran impacto, La ciudad y los perros. Esta es la narrativa de lo que fue su fallecimiento. De dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual. Bueno, mire usted, ahí está Mario Vargas Llosa, con donde en esa mesa de debate acuñó la frase: México es la dictadura perfecta. Cambian cada 6 años, pero la estructura es la misma. Esa dictadura, ese tipo de dictadura, se acabó con la llegada de Morena al poder, ¿no? Bueno, hablando de otra cosa, hablando de ese poder y de dictaduras, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, realizó unas declaraciones muy lamentables. Recibió una andanada de críticas porque anunció y le pidió al grupo Proyecta que le donara 2 hectáreas de terreno a la de a huevo, que si no lo hacía en un plazo de 1 mes, les iba a confiscar 4 hectáreas. Así, de sus calzoncillos. O sea, al estilo de Hugo Chávez,
que lo llegamos a ver en videos, que salía, se paraba en una esquina y decía, el edificio de hasta allá, ¿de quién es? De fulanito, le gritaban. Exprópiese. ¿Y este otro? ¿De quién es? Exprópiese. Así, quitando la propiedad privada por sus pantalones. Lo acaba de decir Armenta. Y ahorita enseguida le digo a usted la conclusión. Vamos a escuchar lo que dijo. Así es que Grupo proyecta 2 hectáreas en un mes o proceso de expropiación a 4 hectáreas. Lo que ustedes decidan, con todo cariño, con todo respeto. Pero vamos a trabajar por la seguridad y vamos a ayudar a nuestros elementos de seguridad. Para que se mande la notificación por escrito, coordinador, con fundamento. ¿Sale? Les ha ido muy bien, que compartan la riqueza por el bien del pueblo. Imagínense qué clase de loco. ¿Qué certeza tiene entonces la gente de sus propiedades? Que llegue un gobernante y le diga, a ver, tu casa pues está grande, está bonita, me vas a dar la mitad. Coopera, porque es para beneficio de la gente. Necesito 2 hectáreas para construir viviendas de policías. Les ha ido muy bien, han ganado bien. Les voy a quitar 2 hectáreas. Bueno, fue tal la avalancha en contra, pues claro. Solo a un loco, a un dictador se le puede ocurrir una cosa así. Y ya reculó. Acaba de decir, no sé si el viernes o el sábado, que ya no las quiere. Que ya encontró otra empresa que le va a donar un terreno voluntariamente y que ahí va a hacer las viviendas, ¿no? Así es que bueno, al menos esa se conjuró por ahora. En otro tema, mire usted, Ricardo Monreal, no en el mismo tema, diputado y coordinador de Morena en la Cámara, consideró que el tema de la expropiación de tierras mencionadas por Armenta podría tener otras vías, ¿no? Tratando de conciliar el asunto. Escuchemos a Ricardo Monreal. Yo creo que va a resolverlo vía diálogo el gobernador de Puebla. Yo lo conozco bien y creo que siempre el diálogo es el mejor instrumento para dirimir alguna controversia. La expropiación de tierras siempre se acude a ello cuando es necesario cubrir una causa de utilidad pública o una necesidad colectiva de la sociedad. Seguramente él tiene justificación, pero yo recomendaría el diálogo. Diálogo, no cansarse de platicar y conversar. Yo estimo que el gobernador de Puebla es uno de los mejores gobernadores que tiene el país. Alejandro Armenta es un buen gobernador y seguramente los poblanos lo saben. Y este tipo de circunstancias se deben de atender con conciliación, con diálogo, con platicar con los probables afectados, con los posibles afectados de la medida que quiere asumir. Hay que agotar antes todas las vías del diálogo. Ya se echó para atrás, ¿no? Ya dijo, bueno, está bien, con ustedes no. Pues claro que no, eso es un robo. Eso es un robo, desde el punto de vista que lo quiera ver. Así sea para un beneficio social. Bueno, para concluir el espacio, le comento que la activista Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, pidió la renuncia de Rosario Piedra Ibarra por ausentarse por 4ª vez a la mesa de diálogo entre colectivos de buscadoras y la Secretaría de Gobernación. Recuerde usted 2 cosas. Rosario Ibarra es una imposición de Andrés Manuel López Obrador, que la tuvo todo su sexenio. ¿Por qué? Porque es incapaz de levantar la voz a favor de un hecho que no le convenga al gobierno. Arrastrada. Y ella surge a la sombra de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, quien tuvo la pérdida de un hijo.
y que luchó y se convirtió en un símbolo social de la protesta por personas desaparecidas. Yo creo que si resucitara y ve lo que está haciendo su hija, se vuelve a morir. Escuchemos la nota. Una mesa de trabajo que todos los representantes de algún puesto que tienen aquí no atendiera a las víctimas, se destituiría. Y yo le solicito aquí desde el momento de hoy la renuncia de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos. Y vamos a luchar para que sea destituida, ya que a ella no le interesa el tema de las víctimas. Entonces no tiene nada que hacer en los derechos humanos, que lo ocupe una persona que sea sensible a todas las causas, no solamente unas cuantas. Terrible papel que está haciendo Rosario Ibarra. Rosario Piedra Ibarra. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos escuchamos en la próxima emisión de es que tenemos tantos programas que se me enredan en la cabeza. Operación Noticias. Yo soy Jaime Velázquez.